Soy Rosa García Gutiérrez, soy profesora en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva y dirijo la cátedra Juan Ramón Jiménez. Y justamente estamos en un lugar absolutamente fundamental para la investigación en el ámbito del poeta de Moguer, de Juan Ramón Jiménez, que es la Casa Museo Zenobia Juan Ramón Jiménez. La cátedra Juan Ramón Jiménez se dedica fundamentalmente a la investigación de la obra literaria del poeta, de su vida, también de los distintos aspectos culturales, literarios e intelectuales que rodearon a esta figura central de la cultura española, y uno de los laboratorios fundamentales a los que los investigadores y las investigadoras acuden cada vez que tienen que abordar este tipo de investigaciones se encuentra aquí, en la Casa Museo, y es el Centro de Estudios Juanramonianos. Aquí lo que hay fundamentalmente es el material al que se enfrenta cualquier investigador, cualquier investigadora en el ámbito de las letras, en el ámbito de la literatura, que son los libros, las revistas, las novelas, los poemas, la obra literaria. Nuestra investigación siempre lo que intenta es responder una serie de preguntas. Una vez que nos encontramos con ese objeto misterioso que es siempre una obra literaria, en este caso, por ejemplo, un libro de Juan Ramón Jiménez, intentamos responder preguntas. ¿Qué dice este libro? ¿Por qué este autor quiso decir esto en un momento determinado de la historia de la cultura, de la historia de la literatura, de la historia de su vida? ¿Por qué lo dice como lo dice? ¿Y cómo exactamente lo dice, ¿no? ¿Por qué ese lenguaje literario y cómo se puede describir ese lenguaje tan distinto del lenguaje cotidiano que es el lenguaje literario, ¿no? En gran medida, en el ámbito de la literatura, como en todas las ciencias, nos enfrentamos a un gran misterio, ¿no? Que es el misterio en sí de la existencia del hecho literario. Desde que el hombre es hombre, desde que la mujer es mujer, pinta, canta, narra. Hay pintura, hay poesía, hay narración, hay prosa, hay ficción, hay leyenda, hay mito. Y el porqué de eso es en gran medida la gran pregunta, ¿no? Ese gran misterio que nos acompaña es la gran pregunta a la que se enfrenta a través de cada escritor o escritora en particular el investigador de la literatura. Y Juan Ramón Jiménez es un ejemplo absolutamente paradigmático de las distintas facetas que la investigación literaria aglutina, y se puede ver perfectamente bien en este laboratorio particularmente relevante en el ámbito de los estudios sobre Juan Ramón Jiménez, que se encuentra aquí en la Casa Museo Zenobia Juan Ramón. Es importantísimo porque la enorme cantidad de libros de Juan Ramón que existen todavía sin editar con fiabilidad, sin explicar, ¿no? Sin haber sido sometidos a esas preguntas a las que me estaba refiriendo antes, son muy importantes. Y sobre todo porque Juan Ramón es un caso muy claro de poeta que ha acabado convirtiéndose en patrimonio cultural, de manera que Juan Ramón combina perfectamente bien las dos grandes facetas de los estudios literarios, que son la más relativa a la hermenéutica del texto, a la filología, y la que tiene que ver fundamentalmente con el paso de ese texto literario a la comunidad, a la cultura, a la sociedad, a la historia, a la sociología de la literatura. Decíamos antes que aquí se encuentra uno de los laboratorios fundamentales para el estudio de la obra de Juan Ramón y Zenobia, que es el Centro de Estudios Juanramonianos. Existen otros dos laboratorios básicos para el estudio no solamente de Juan Ramón y Zenobia, sino en general de toda la cultura, la literatura, la vida intelectual, incluso aspectos políticos de la España de primeros del siglo XX hasta los años 50, 60 aproximadamente. Y esos otros dos grandes laboratorios son el Archivo Histórico Nacional de Madrid, donde gran parte del legado de Juan Ramón también se conserva, y la Sala Zenobia Juan Ramón, que se encuentra en Puerto Rico y que recoge gran parte de la enormísima obra que Juan Ramón realiza en el exilio. Todo ese material se encuentra en su casi totalidad digitalizado, precisamente a través de gestiones relacionadas con la Casa Museo, con la cátedra Juan Ramón Jiménez, y se está trabajando en su progresiva ordenación y archivo para que puedan ser consultados por investigadores e investigadoras directamente desde aquí, desde la Casa Museo Zenobia Juan Ramón.
Y bueno, todo este enormísimo material que Juan Ramón nos proporciona en todos los aspectos es muy útil o nos sirve enormemente para responder a una pregunta que nos suelen hacer con frecuencia a quienes nos dedicamos a estudiar la literatura y defendemos que también el estudio de la literatura tiene ese componente científico o académico, ¿no? Nos preguntan con frecuencia que esto para qué sirve, que esto para qué es, ¿no? Y quizás la respuesta tiene que ver con esa condición misteriosa del hecho literario mismo de la que hablaba antes. La obra de Juan Ramón es perfecta para explorar esa dimensión del ser humano, ¿no? Esa dimensión, esa necesidad que el ser humano tiene interior de escribir, de hacer música, de pintar. Desde que el ser humano es tal, desde las cuevas de Altamira hasta los cantos, las narraciones, las leyendas, los mitos, el arte acompaña al ser humano desde su nacimiento, y explorar una obra poética como la de Juan Ramón nos permite indagar, investigar, aprender, saber conocer acerca de esa cosa que es el ser humano más allá de su propia fisiología, pero además tiene otra dimensión que tiene que ver con lo que somos capaces de ser también como comunidad, porque Juan Ramón es un caso paradigmático de poeta cuya obra pasa a convertirse en patrimonio cultural, que se relee, que se reinterpreta, que se juzga, que se apropia en muchas ocasiones por parte de distintos planteamientos intelectuales, ideológicos, culturales, etc. Y por tanto, esa relación de la obra de Juan Ramón con la sociedad, con la comunidad, con su propio tiempo, explorarla, nos ayuda a entendernos en tanto comunidad, en tanto sociedad, en tanto conjunto humano que necesita también tomar como punto de referencia, tomar como elemento para su definición el arte, la cultura y la literatura. En todo caso, lo que sí es cierto, pienso, es que con Juan Ramón y Zenobia, incorporándolos a nuestro bagaje intelectual, cultural y literario, la vida individual es mejor, la vida colectiva probablemente también sea mejor. La Casa Museo Juan Ramón Jiménez, desde hace ya más de 15 años, no solo tiene el cometido por el que tradicionalmente se la conoce, que es visitar la casa del poeta, donde se encuentra todo lo que son sus enseres, su mobiliario, sus documentos, aquellas cosas que pertenecieron en vida del poeta y que en cierto modo da al visitante esa hermosa sensación de venir a ver ese lugar donde el poeta estuvo viviendo y creando. Y digo que desde hace más de 15 años no cumple solamente esa función, que es sumamente importante por el número de visitas que nos llegan a la casa, sino que luego cumple una función que es más oculta, más cerrada, menos conocida, pero ciertamente importante, y es la labor que se viene realizando en el Centro de Estudios Juan Ramonianos. La casa dispone desde hace ya muchísimo tiempo de los fondos organizados y preparados para el mundo de la investigación, que permite que todos aquellos interesados en la obra y en la vida del poeta puedan pasar por esta casa y disponer de todos esos fondos. En estos momentos su hemeroteca personal, su fondo de revistas, su biblioteca personal anterior a 1936, todos los fondos documentales de su biblioteca de selección, la biblioteca personal, conforman una cantidad de elementos documentales y libros suficientes como para que el investigador pueda acercarse a la casa con garantías de encontrar elementos inéditos que aún permanecen en la vida y en la obra del poeta. Además, con una ventaja importante, y es disponer de personal suficiente para atender al mundo de la investigación. Y otra cosa importante que se ha ido incorporando en los últimos años, y es la tecnificación de todos esos fondos. Es decir, en estos momentos la casa dispone de aproximadamente unos 500.000 documentos digitalizados
que permiten y facilitan al investigador en su tarea cualquier documento que precise con una rapidez importante y que además hace posible que esos documentos originales que manejó el propio poeta no sean manipulados ni tocados y sean vistos desde la digitalización. Por lo tanto, se puede decir que la Casa Museo, desde ese punto de vista, realiza una labor importante, y todos aquellos que quieran conocer más a fondo al poeta pueden venir a entrar en las tripas, por llamarlo de alguna manera, de nuestro centro de estudio, porque tendrán una amplia información documental y de libros. Mi nombre es Teresa y trabajo en la Casa Museo en el Centro de Estudios Juan Ramonianos, que es el espacio que se dedica en la casa a la investigación y a la gestión de toda la documentación que se custodia en ella, y os voy a explicar un poco en qué consiste nuestro trabajo y cuál es el servicio que prestamos a la investigación. Desde aquí se gestionan los tres fondos principales que hay en la Casa Museo, que es la biblioteca personal, la hemeroteca y el archivo. Y aquí pues hemos expuesto una muestra de qué tipo de documentación nos podemos encontrar. Por un lado, aquí tenemos algunos manuscritos originales de Juan Ramón, manuscritos y poemas mecanografiados con sus anotaciones. Los documentos se describen, se catalogan y se transcriben y se sirven a la investigación en su mayoría digitalizados. Después por aquí tenemos una muestra del fondo que llamamos Hemeroteca Personal de Juan Ramón, en la que incluimos no solo revistas sino también periódicos, y por aquí podemos ver algunos ejemplares de la Biblioteca Personal de Juan Ramón, una biblioteca que contiene multitud de dedicatorias, anotaciones, el libri, y que es consultada no solo por aquellos que están interesados en estudiar al poeta, sino también por investigadores relacionados con el mundo de la literatura en general. También, junto a estos tres principales fondos, gestionamos otros, como puede ser la fototeca y sobre todo la biblioteca de selección, que es la que vemos aquí al fondo. Ahí intentamos aglutinar todo lo que se publica de y sobre Juan Ramón, y son ediciones en su mayoría que están descatalogadas y tienen mucho interés para la investigación. Y aparte de todo este trabajo dedicado al mundo investigador, pues también nos dedicamos a difundir la imagen del poeta y de su esposa a través de las redes sociales. Mi nombre es Rocío, trabajo en el Centro de Estudios Juan Ramonianos de la Casa Museo y os voy a mostrar algunos de los fondos, los distintos fondos con los que custodiamos aquí en la casa y con los que trabajamos. Aquí tenemos dos manuscritos de poemas de Juan Ramón Jiménez. Aquí vemos otros originales, son mecanografiados con anotaciones y correcciones manuscritas por el propio poeta. Dentro de la colección de la fototeca, además de fotografías en soporte papel, tenemos los antiguos negativos, que son los cristales. Conservamos muchas fotografías, incluso fotografías anotadas por el propio Juan Ramón Jiménez. Aquí podemos ver obras de Tagore pertenecientes a la biblioteca personal de Zenobia y Juan Ramón. Podemos disfrutar aquí de primeras ediciones de las obras del poeta, ¿vale? Además de una impresionante biblioteca, Juan Ramón conservaba una ingente cantidad de periódicos y de revistas. Aquí tenemos El Imparcial. También archivamos todas las noticias que aparecen sobre Juan Ramón Jiménez y Zenobia, publicadas en cualquier medio, en cualquier periódico o publicación. Todos estos materiales los tenemos digitalizados y continuamente estamos en ese proceso para poder tener un acceso seguro a los mismos. Bueno, nos encontramos en la biblioteca personal de Juan Ramón y de Zenobia. Se trata de la biblioteca que la pareja comparte en España, por tanto son las lecturas que tuvieron hasta el año 1936. Está formada aproximadamente por unos 3.500 libros que tenemos en esta sala y por unas 7.500 revistas que tenemos en la sala que está a continuación. Las lecturas son en varios idiomas, fundamentalmente francés, inglés y español, y hay que decir que es una temática bastante variada. De hecho, nos encontramos en los fondos libros no solamente de literatura, hay arte, hay música, hay pintura, hay medicina. Toda la biblioteca, como es lógico, tiene un valor incalculable y bueno, actualmente junto con los fondos del Centro de Estudios Juan Ramonianos están abiertos a consulta para los investigadores.